Pues bueno, ya estamos aquí en la sección de salud bioenergética, en donde, como ustedes saben, esperamos toda la semana y en esta ocasión, como siempre, nos acompaña el doctor Santiago González Ambrosio, a quien antes de darle la bienvenida voy a decirles que vamos a platicar hoy del segundo chakra. El segundo chakra que corresponde a la región del Pirineo, es la sección que el chakra que físicamente se encuentra en esa región y corresponde al color naranja, es el Svadhisthana. Y bueno, pues ya le doy la bienvenida con todo cariño, admiración y respeto al doctor Santiago González Ambrosio. Gracias, Brice. De nuevo, muchísimas gracias por acogerme aquí en tu precioso programa, que verdaderamente ahora sí que lo disfruto, lo gozo y es un magnífico principio de semana. Vamos a desmitificar un poquito esto del chakra y todo, porque desafortunadamente se le ha dado una connotación un tanto así como mágica, religiosa y todo. No, esto existe desde los tiempos del hombre. Desde que el hombre fue hombre se dio cuenta de que en su cuerpo existía energía. Por eso tenemos calor, por eso nos podemos mover. Son las características físicas de la energía, ¿no? Y como tal tiene centros de distribución, donde se distribuye occidentalmente, y la medicina occidental así lo ha sostenido hasta hoy. Tenemos también estos centros de energía. Lo que pasa es que nosotros le damos otro nombre, que son las glándulas de secreción interna que todos conocemos, que son la hipófisis, el tiroides, el páncreas, el timo, las gónadas, que precisamente el chakra, el segundo chakra o Svadhisthana, es el encargado de generar energía a estos órganos tan importantes como son los órganos de la reproducción humana. Por eso se conoce que están íntimamente relacionados con el sexo reproductivo, el sexo creativo. Cuando hay un desequilibrio o cuando está equilibrado, funcionamos óptimamente y podemos cumplir con el sagrado deber de la reproducción de la especie. De hecho, este chakra es conocido como el chakra de la creatividad, de la creación, porque es el chakra que bien activado va a dar vida. Entonces tiene que ver con todos estos órganos de la reproducción, tanto hombres que son las gónadas, ¿no? Las gónadas, correcto. Y los ovarios en las mujeres. Es correcto. Tiene que ver con todo el sistema reproductivo, tiene que ver con las emociones que tienen que dar pie a la creatividad. Obviamente cuando este chakra no está funcionando correctamente, tanto físicamente como, digamos, ya en el plano energético, no está funcionando correctamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una persona que está deprimida, que está decaída, que no avanza en la vida, que es como una piedra en el camino, aunque físicamente lo que está pasando es que no está puede estar teniendo problemas también con su aparato reproductor, cualquiera que sea. Yo le comentaba a usted, Doc, antes de entrar a cuadro, que en algún momento de mi vida tuve una depresión muy fuerte. Si hubiera sabido en el momento que tenía esa depresión, que lo que hasta hoy he estudiado energía, que gracias a esa depresión empecé a estudiar todo lo que correspondía a energía, pero fue hace como 15 años, no sé, 20 años. En ese momento, ¿qué era lo que me pasaba? Yo creo hoy en día que debía haber activado ese chakra y debía haber visto eso. Pero primero que nada, fue una depresión que era estar tirado todo el tiempo en un sillón. Me salió acné porque precisamente la parte hormonal estaba desajustada. Es correcto. Yo nunca he tenido granitos y me salió un acné terrible. Tuve algo que se llama embarazo molar, que también es un desajuste del sistema hormonal. Entonces, como que todo este desajuste hormonal me llevaron a ponerme a estudiar cuestiones de yoga, cuestiones de reiki, estudiar un poco de energía y paralelamente, porque no podemos pensar que un chakra solo se va a activar o se va a caer
con una parte física o yendo solo a lo emocional o solo a lo físico o solo a lo espiritual. Tienen que verse las tres funciones. Yo en ese momento también decidí meterme, estudiar una maestría. Entonces, como que activas todo y de alguna forma como ¿cómo se dice? Cuando intuitivamente. Intuitivamente empecé a activar ese chakra. Ahora, ¿sabe qué me gustaría platicar con usted? Desde el punto de vista bioenergético, desde el punto de vista de todo lo que es la quiropraxia. Sí. ¿Cómo podría usted detectar cuando él tiene el segundo chakra bloqueado? Sencillísimo, y es muy popular, muy frecuente, porque este chakra se manifiesta en la región lumbar. Hablando de la quiropráctica, todo dolor en la región lumbar o lumbalgia, atención, nos está mandando un mensaje claro que algo no está funcionando dentro de la actividad psicosexual y espiritual de esa persona. Hay represiones sexuales. Recuerde que los chakras ni se abren ni se cierran. Los chakras o están funcionando bajo o están funcionando alto. Cuando nosotros nos negamos por ciertas ideas, a veces pseudo religiosas, de que el sexo es malo, dañino, y lo ejercemos, nos produce una sensación de culpabilidad. Esa culpabilidad la refleja en esta región, específicamente la región lumbar. Desde el punto de vista de la quiropráctica, cualquier persona que llegue con dolor de espalda abajo o es una lumbalgia, recuerden que la lumbalgia no es un diagnóstico, es un síntoma, entonces nosotros podemos empezar a entrevistar a esa persona, pero ya orientados a la región específica de la creatividad reprimida o la creatividad exagerada, porque son desequilibrios. De hecho, fíjese, algo bien chistoso, por ejemplo, en torno de la sexualidad, tenemos quienes tienen una libido completamente nula en ese momento por la depresión, o quienes tienen un exceso de deseo sexual. Es correcto. Que también es un desequilibrio. Claro, ¿no? es correcto. Entonces, tenemos como esas dos partes. A mí me parece muy interesante como esos ejemplos que estamos poniendo para que de alguna manera usted que esté en casa, que nos está viendo, pueda observar cómo esas manifestaciones de un chakra pueden afectar cualquiera de los tres ámbitos. Entonces, y de repente saber que podemos hacer algo. No solo estar en el paraíso no sé, del Reiki, o solo irnos con el paraíso de ir con un psicólogo, o solo ir con un quiropráctico. No, todo en conjunto va a ayudarnos a tener una salud integral, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista holístico, te recuerdo que es mente, espíritu, cuerpo, sociedad y economía. Todos estos factores trabajan como pequeñas unidades dentro de una unidad más grande que es tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad o el deseo de sanar, recuerden que la palabra sanar y curar, yo les dejo de tarea hoy que vean cuál es la diferencia. Sanar integralmente, entonces empezamos a hacer un trabajo interno. Inmediatamente, cuando empezamos a descubrir o a redescubrir qué nos molesta, qué nos bloquea, qué nos inhibe, qué falsas ideas tenemos de la vida, inmediatamente empezamos a cambiar estas programaciones, estos chips, y empezamos a desarrollar nuestra vida lo más plena posible. Y esto no es propiedad de una religión, de un culto, no. Esto es una prerrogativa, un privilegio nuestro, independientemente de lo que tú quieras profesar, pero siempre el templo y el sacerdote es nuestro cuerpo y nosotros mismos. Entonces ahí debemos empezar a trabajar, Brice, como tú lo hiciste, y qué bueno, porque fíjate que ese es el objetivo, ese es el significado y el propósito de la enfermedad, llevarte a la salud, no destruirte. Y además hay algo bien interesante que la idea de comentarlo, digo, abiertamente para todos ustedes, es entender que tenemos que trascender esta parte de paciente, sujeto activo de tu propia salud. De tu propia salud, no de tu propia curación, de tu propia salud. Tenemos que aprender que también
leer un poco, estudiar un poco, acercarnos a las personas que saben y preguntar, nos va a ir ayudando a ser conscientes de qué es lo que podemos lograr en la vida y podemos lograr lo que sea. Claro, son corresponsables de nuestra propia salud. Trabajar en equipo. De la misma forma que entender que si te dan una pastilla, por ejemplo, en cuestión de depresión, que es algo que normalmente te va a reflejar si estás enfermo, si tienes que trabajar con tu segundo chakra, digo, cuando estás enfermo es porque te deprimes y no puedes ni siquiera crear ni hilar ideas porque estás deprimido. El que te den una pastilla, o sea, si tú vas con un psicólogo, si tú vas con un médico y te da una pastilla antidepresiva, eso no va a hacer que estés trabajando integralmente con tu segundo chakra. Eso va a hacer que te tranquilices y te estabilices para empezar a trabajar muchas cosas. Y no puede ser a largo plazo que te estén dando una pastilla, porque finalmente esa pastilla te puede atrofiar ciertas circunstancias. Es solo momentáneo para que tú puedas salir de un estado de casi catatónico y puedas ponerte a trabajar. Pero si tú no te pones a estudiar, no vas a poder mover ese chakra. Desde luego, acuérdate que es el estado activo y el estado pasivo. Sí. Aquí nosotros vamos a involucrarnos activamente en el proceso de recuperar la salud. Y qué bueno que mencionas lo de las píldoras, las pastillas, las inyecciones, las cucharadas, porque a fin de cuentas está probado y comprobado de que son también efectos placebo. Sí. ¿No? Si yo te doy una cápsula roja grandota y te digo que esto me lo mandó el santo San Cipriano, etcétera, etcétera, y tú crees, aquí vamos a entrar a la arena de las creencias, y te la tomas, ese es un efecto placebo. Claro. ¿Okay? Entonces, por lo regular, tenemos que empezar a hacernos conscientes de que en el proceso de recuperar la salud integralmente nos tenemos que involucrar, sí, porque nos volvemos pasivos. Como le decimos al médico, a tu doctor de confianza, usted ábrame, deme, quíteme, póngame. Quítame el dolor. Normalmente llega alguien y dice, quítame el dolor. Yo soy pasivo, sí, yo soy pasivo. No funciona y hay una gran decepción cuando vemos que una pastilla no nos quita el dolor, no nos alivia, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tenemos entonces que tomar, ahora sí, al toro por los cuernos y decir, ¿qué me molesta? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cómo me siento? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento feliz? ¿Me siento de alguna forma incomunicado con mi medio ambiente? Siento que o todos me odian o nadie me ama. Todo este tipo de emociones, nos quede claro o no, empiezan a vibrar dentro de nuestro cuerpo, y los que lo procesan de manera saludable o enfermiza son nuestros chakras, porque nuestros chakras son nudos, son tejidos, son redes de energía de comunicación, y te están comunicando cuál es tu sentimiento de hoy en día: feliz, triste, enojado, miedoso, etcétera, etcétera. Y esto simple y sencillamente tu cuerpo te manda un mensaje y te dice, hey, despierta, algo está pasando y no te estás dando cuenta. Para eso te lo estoy mandando, para que te des cuenta de que tú y solamente tú tienes que tomar cartas en este asunto, buscar ayuda, ¿sí? Buscar una guía del que sabe, ¿verdad? Y entonces empezar a cooperar con mi médico, con mi chamán, con mi terapeuta, etcétera, etcétera, en que yo confíe plenamente para empezar a trabajar esto, en regresar al estado de la salud. Hay algo bien interesante de lo que acabas de decir, que me gustaría también que se abriera sobre la mesa. Cuando estás en un momento muy difícil de salud o de salud en cualquiera de los ámbitos, somos muy tendientes culturalmente a agarrarnos de alguien. Médico, chamán, brujo, el agua milagrosa de San Simón, o sea, algo le vamos a tratar de pasar ese efecto sanador. Tenemos que aprender que no nos podemos agarrar, y eso lo digo porque muchas veces hoy en día están saliendo como muchas religioncitas que te jalan. Entonces, muchas veces
acudimos a este tipo de cosas y no nos damos cuenta que tenemos que ser sujetos activos de nuestro propio desarrollo. Tratemos de no agarrarnos de nadie. Es correcto, Brisa. Doc, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué cree? Para hacer un resumen de lo que es el segundo chakra, preparamos una cápsula. Maravilloso. Y se las dejamos a todos ustedes para que puedan identificar más claro qué es el segundo chakra. Y nosotros nos vemos el próximo lunes para el tercer chakra. Aquí estaremos. Segundo chakra, llamado Svadhisthana, significa morada propia. Es conocido también como chakra sacro o esplénico. Está ubicado 2 dedos por debajo del ombligo y rige la zona sacra, los genitales, las caderas y la zona lumbar. Es el chakra del agua. Su color es el naranja. Se presenta como un loto de 6 pétalos. Los órganos relacionados son los genitales, los riñones, la vejiga y el sistema circulatorio. Las glándulas relacionadas son los ovarios y los testículos. Este chakra establece los límites de nuestros apetitos emocionales y físicos. Su energía crea cambios que nos hacen sentir irritables, sensuales, llorosos o agresivos. Tiene que ver con los deseos. Puede querer cada vez más o cada vez menos. Ambos son aspectos de la misma falta de equilibrio que se basa en una sensación de carencia o en una falta de capacidad de conocer la verdadera medida de cómo son las cosas, situaciones o personas. Un sentido real de bienestar, de placer y de abundancia es conocer realmente cuándo y qué y quién es suficiente. La abundancia no se refiere a las cosas materiales, sino a su actitud en relación con lo que se tiene y a cómo se siente en relación con las cosas. Cuando sentimos que lo que tenemos y lo que somos es suficiente, este chakra funciona de un modo óptimo y estamos tranquilos y complacidos. Cuando se ama a sí mismo, se está feliz y agradecido y se encuentra a gusto con su sexualidad, su cuerpo y su sensación de placer. ¿Sabe quién es y lo que hace? Siente que lo que tiene es suficiente. De acuerdo a cómo fluye la energía en este chakra, tendremos mejor o peor relación con nuestra sexualidad y con nuestra capacidad de disfrutar del placer. Este centro trata de lo que sentimos, tanto a nivel físico como emocional. Atender a nuestra necesidad de expresión sexual es otra forma de admitir el placer en nuestra vida. Nuestra capacidad para aceptar el placer depende de nuestras actitudes. Es sano aceptar que somos seres sexuales y que tenemos cuerpos físicos que responden al placer. La forma en la que expresamos esta nueva conciencia en las relaciones depende de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de la conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro nivel de sensibilidad emocional. Tenemos muchas ocasiones para aprovechar esta energía. Podemos utilizarla para que los demás aprecien nuestro atractivo. Podemos sublimar esta energía a través de diversas actividades o podemos compartirla con alguien que amamos y que nos valora. También podremos mantenerla oculta y pretender que no existe. El chakra del agua tiene que ver con el placer y se bloquea con la culpa. Acepta la realidad. Todo lo que te hace sentir culpable es el pasado y es necesario perdonarse. Deja ir cualquier sentimiento o culpa o envenenará tu energía. Medita y date cuenta de que las cosas pasan por algo. Continúa con más en De Mañanazo.